Leopoldo López ha conseguido escapar de las garras de Nicolás Maduro, el opositor venezolano que ha permanecido durante 18 meses refugiado en la Embajada de España en Caracas. Finalmente consiguió abandonar el país y se encuentra ya entre nosotros. La presencia de Leopoldo López en España pone nuevamente sobre la mesa de la actualidad la nefasta situación que se está viviendo en Venezuela y nos abre muchos interrogantes acerca de esas oscuras conexiones que los dirigentes del gobierno de España mantienen con el régimen de Nicolás Maduro. La verdad es que en más de una ocasión en este programa les hemos hablado de esta iniciativa de un salvavidas para Venezuela, una ayuda para todos aquellos venezolanos que huyendo del régimen bolivariano se encuentran en nuestro país. Hoy nos tenemos que preguntar, ¿haría falta una iniciativa en plan un salvavidas para España? Los más pesimistas creen que nuestro gobierno socialcomunista está siguiendo los peores pasos del chavismo en Venezuela para implantar un régimen similar aquí en España. ¿Sería eso posible? Hoy tendremos ocasión de analizarlo en este programa especial. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid, en el canal 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Tenerife mediante Canal 10 Televisión, en Sevilla en Canal 12 y en Galicia en Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en este programa especial sobre Venezuela, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Williams Cárdenas. ¿Qué tal, Williams? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Javier. Promotor, por cierto, de esta iniciativa de un salvavidas para Venezuela, de la que hemos tenido ocasión de hablar en varias ocasiones y que está funcionando muy bien. Muy bien, Javier. Son muchos los venezolanos que han recibido ya ayuda aquí. Y gracias, entre otras cosas, a tu apoyo decidido y manifiesto, ¿no? Pues seguiremos apoyando las buenas causas. Estamos llegando a los 80.000 venezolanos que han recibido la residencia temporal por razones humanitarias en España. Pues lamentablemente puede que recibamos muchos más venezolanos que necesiten huir de su país. Y también nos acompaña esta noche Martín Lon Blanco. Señor Lon, buenas noches. Buenas noches, Javier. General retirado de las Fuerzas Aéreas Venezolanas. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, contarás con un descuento del 15%. Así que ya sabes, cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias, llamando al 900-730-122. ¿Está Podemos tratando de convertir a España en una nueva Venezuela? ¿Está nuestro gobierno siguiendo los mismos pasos? Pablo Iglesias y los suyos han manifestado en multitud de ocasiones su admiración por Hugo Chávez y el régimen bolivariano que implantó en su país. Con su llegada al Consejo de Ministros, el gobierno ha endurecido su agenda ideológica, control de los medios de comunicación, injerencia en la independencia judicial, purgas en las cúpulas militares, imposiciones autoritarias. Parecen medidas copiadas de las aplicadas por el régimen chavista en Venezuela y reforzadas por Nicolás Maduro. ¿Corremos el riesgo de seguir los mismos pasos? Hace 2 décadas, el líder socialista Hugo Chávez tomó el poder en Venezuela tras haber pasado 2 años en prisión por el intento fallido de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. El asalto al Palacio Presidencial se inició en la medianoche de ese día, mientras otros militares asaltaban la residencia presidencial
Presidencial y otras ciudades del país. Fracasado el intento de tomar Caracas, Chávez fue arrestado, aunque se le dio la oportunidad de dirigirse al país en una alocución en la que asumía la responsabilidad del alzamiento y ordenaba a los insurgentes que se rindieran. En Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Tras esos 2 años en prisión, Chávez fue amnistiado y en diciembre de 1998 ganó la presidencia. El 2 de febrero de 1999 tomaba posesión del cargo y convocaba una asamblea constituyente para crear una nueva constitución que rebautizaría el país como República Bolivariana de Venezuela, poniendo así en marcha la revolución que llevaría al país a la pobreza, al desabastecimiento, la dictadura y la represión, que hoy perdura con el gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo ha convertido a Venezuela en un paraíso para la corrupción y la élite gobernante ha creado una estructura para la impunidad. ¿Es este el tipo de régimen que queremos para España? ¿Hay similitudes en el mensaje de Hugo Chávez y el de Pablo Iglesias? Vean un pequeño extracto de este vídeo de Libertad Digital. Proteger la democracia española es lo que están planteando. Están planteando un golpe de Estado. A ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. El intento de generar condiciones para un nuevo golpe de Estado o para buscar el caos. Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señorías. Nos estamos jugando la independencia nacional. Nos estamos jugando la vida de la patria. ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la patria? Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. El proyecto burgués. Apellidos como Ortega, el proyecto de las élites, como Botín, de la más alta burguesía, como Pérez, y por supuesto la burguesía venezolana, como Fainé, de la gran burguesía, que cualquier diputado o diputada. Nosotros en cambio somos el proyecto de la patria. Este proyecto burgués de hoy es el proyecto de la extrema derecha venezolana. El problema de ustedes, señorías de la ultraderecha y de la ultraderecha, es que antes que españoles son ustedes reaccionarios. Proyecto de la extrema derecha, ni siquiera digo la derecha. La ultraderecha y la ultraderecha. La extrema derecha. La extrema derecha. Esa ultraderecha y esa ultraderecha está lejos de la responsabilidad de Estado. Nunca abandonará la carta del golpismo. Creo que hoy hemos visto a un líder de la extrema derecha europea como Pablo Casado. La extrema derecha europea. Vemos que el discurso es el mismo, pero ¿son también iguales los pasos de Podemos y los del chavismo? Chávez modificó la estructura del Estado y nacionalizó grandes sectores de la economía, lo que significó que muchas empresas privadas fueran expropiadas. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Bueno, presidente. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Discursos, como ven, muy similares. Debemos decirles que los militares tuvieron un papel fundamental en la economía y en la política de Venezuela durante los últimos 18 años. Ha sido fundamental su participación en la consolidación del régimen. El propio Chávez procedía de las Fuerzas Armadas e incorporó a diversos militares en su proyecto político. La cúpula castrense es ahora la nueva élite económica, política y social del país. Tenemos comunicación con el coronel Juan José Faria Molero, oficial retirado de las Fuerzas Aéreas de Venezuela. Coronel Faria, muy buenas noches. Un gran saludo, buenas noches, amigo Javier y amigo a todos los que se encuentran a tu lado, el señor José Luis, William Cárdenas, que estoy escuchando esa grata noticia de ayudar a tantos venezolanos, y un gran saludo a quien fue mi instructor en un momento, el general Martín Lomblancos. Coronel, también a todo tu equipo y a todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Coronel, cuéntenos,
¿Cuál es el grado de implicación de las Fuerzas Armadas en todo el proceso del régimen chavista? Bueno, fíjate, esta es una pregunta bien interesante, Javier, porque nosotros, o casi todo el mundo, se ha dedicado a hablar de aspectos muy puntuales. Por ejemplo, la implicación de las Fuerzas Armadas dentro del régimen chavista. Ahora, esto va más allá de esa pregunta, porque si la vemos en forma holística, las Fuerzas Armadas son parte de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque el régimen chavista ha metido dentro de su sistema político a todos los militares. Eso fue actuando de una forma muy inteligente al invertir la pirámide. Cuando te hablo de invertir la pirámide, estoy hablando de voltear los cargos. Y fíjate que hoy por hoy en Venezuela, una vez que ellos agarraron el poder del Tribunal Supremo de Justicia, modificaron las leyes, modificaron las constituciones, en sus leyes han creado una diversificación dentro del país y han puesto prácticamente gobernadores en cada estado, independientes a través de lo que ellos crearon, que son las ODIs y las REDIs. O sea, que en pocas palabras, ellos han metido dentro del sistema político a las Fuerzas Armadas. Eso sin hablar del sistema de corrupción y sin hablar de todos los aspectos que ellos han puesto en diferentes cargos a los diferentes generales. Como te dije, hoy por hoy Venezuela tiene más generales que la misma OTAN. Coronel, en ese sentido, hablando de corrupción, esa corrupción que usted menciona, ¿está el régimen de Nicolás Maduro protegido por una élite militar vinculada al narcotráfico? Totalmente. Fíjate que existen testimonios claros donde el Cartel de los Soles, un grupo denominado de generales, se encargaron de realizar todas esas actividades ilícitas a través de la guerrilla y por tener el control de todo el sistema de seguridad del país, utilizaron a Venezuela como un puente internacional. En este caso, cuando estaba escuchando de la destrucción del país en cuanto a lo económico en tu introito, vale decir que pues la droga implica unos dividendos muy superiores a la misma economía de un país y ellos utilizaron pues todas esas fuentes de ingresos para poder hacer y poder penetrar a nivel geoestratégico mundial y poder ayudar a muchísimos países a través de una organización bien definida que hoy por hoy vemos a nivel mundial, tanto en Europa como aquí mismo en los Estados Unidos vemos la incursión del socialismo, comunismo y de la izquierda a nivel mundial. Busquemos un lado positivo, coronel. ¿Existe disidencia en el ejército? ¿Hay militares que están en contra del régimen de Maduro? Sí la hay, Javier, por supuesto que la hay. Ahora, lo que hay es un grado de temor porque si recuerdas y vas a unos años anteriores a la antigua Alemania, o si hablamos en la parte en cuanto al tener al enemigo dentro de tu casa, eso es lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas, que dentro de las Fuerzas Armadas tu mismo amigo, tu mismo compadre, aquel amigo de 40 años, es el que está escuchando, está en una parrilla haciendo un barbecue contigo y es el que está llevando la información al gobierno para obtener prebendas y para obtener el grado superior inmediato, que es precisamente uno de los elementos fundamentales que utilizó Chávez. Cuando yo te hablé de invertir la pirámide, tú sabes que dentro de las Fuerzas Armadas existe una estructura piramidal que se basa en que el mismo sistema va depurando a los militares y se van quedando hasta llegar a ser ministro de la Defensa. Él lo que hizo fue invirtió la pirámide, puso a las personas que no tenían muchas posibilidades de llegar y
precisamente ahí es donde estuvo su éxito, ¿no? En convertir a aquellas personas, una vez que tú le dices a una persona que no tiene posibilidad alguna de llegar a general o a ministro, y le dices, mira, te voy a hacer general, esa es una oferta muy tentadora, y evidentemente eso trae una corrupción administrativa dentro de las Fuerzas Armadas. Y ante eso, coronel Faría, ¿qué pueden hacer los militares demócratas para invertir la situación? Algo pacífico, me imagino, en ningún momento se plantea un golpe armado. Bueno, mira, fíjate, ellos muy inteligentemente fueron depurando a las Fuerzas Armadas y como puedes ver, cuántos oficiales estamos en el exilio que tenían una carrera muy digna y una carrera ejemplar. A nosotros lo que nos queda es, nosotros tenemos varias organizaciones, tenemos el Frente Institucional Militar, tenemos otro grupo que se llama Alianza Militar, trabajamos muy coordinadamente con el general Long a través de un grupo de aviadores para crear doctrina, que fue lo que hizo Chávez, mantener vivos aquellos oficiales que son institucionales y demócratas dentro de las Fuerzas Armadas y evidentemente no permitir que se apague esa llama de democracia y de institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas. Sí hay oficiales demócratas dentro de las Fuerzas Armadas, pero como te digo, ellos tienen una red muy importante de espionaje que no permiten que mucha facilidad dentro de la estructura organizacional de poder establecer un golpe de Estado, como tú bien lo dices. Pues veremos cuáles son los acontecimientos. Coronel Juan José Faría Molero, coronel retirado de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, ha sido un placer y un orgullo que nos acompañara hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad que me dio. Un gran saludo a todo el pueblo de España y por favor presten mucha atención de aquellos líderes de izquierda que lo único que buscan es la destrucción del país, que lo que busca es, al hablar de destrucción del país, ellos automáticamente hablan de separar las clases sociales a través de sus discursos muy disonantes en cuanto a estructura Estado-Nación. Entonces, Javier, te agradezco mucho esta oportunidad que me diste para enviarle un saludo a todos aquellos militares que estamos afuera. No desmayemos. Aquellos 132 oficiales que actualmente están dentro de las cárceles de Venezuela simplemente por manifestar su desagravio con el gobierno y peor aún, 16 de ellos sin saber dónde se encuentran recluidos. Por favor, no pierdan la esperanza. Venezuela buscará una salida. Nosotros, los militares, no hemos descansado desde que salimos del país en la búsqueda de llevar a nuestro país a una nueva democracia y tengan fe de que alguna situación política, social, se tiene que dar en Venezuela para recobrar nuestro sistema institucional. Gracias, Javier. Un gran saludo a tu panel de Los Intocables y gracias a todos aquellos que me permitieron estar hoy con ustedes. Gracias, coronel Faría, por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo desde España. General Lonblanco, ¿qué tiene que aportar a lo que hemos comentado con el coronel? Bueno, muchísimas gracias por su invitación a este prestigioso programa. De hecho, lo que dijo el coronel Farías es el voltear la pirámide organizacional en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en el Militar y en lo económico-financiero. Eso es un proceso que empieza esta vez por arriba y entonces va permeando hacia abajo y colocan a la gente que tiene menos mérito y eso se hace de esa manera porque como bien dijo Farías, la gente que no tiene méritos siente compromiso con quien le da eso. Son más manipulables. Exactamente. Entonces debemos tener siempre en mente que no es mucha la distancia entre Venezuela y España en la actualidad porque los países más cultos de Europa cayeron en el nazismo, llega el fascismo. Entonces hay que también entender que la novela más famosa de la distópica fue un inglés
narrando la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil Española. Por eso me hubiera mucho citando esta novela. Entonces, ¿puede establecerse el chavismo bolivariano en España? Sí y no. Sí, porque en realidad lo de bolivariano es una cosa simbólica, propagandística, para usar la casaca de Simón Bolívar para meter adentro a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Aquí buscarán otro simbolismo, por eso están de repente desenterrando a Franco, tratando de regresar al pasado, porque recordemos lo que dice el mismo Orwell: el que controla el pasado, controla el futuro, el presente, el que controla el presente, controla el futuro. Entonces yo, volviendo a sacar la imagen de Franco, creo algo satanizable, algo demonizable, algo que va a desagradar lateralmente y que va a unir generacionalmente, verticalmente a las personas, y la mayor cantidad de los testigos están muertos. Entonces, es manipular la gente muerta para eso. Entonces, en realidad, puede haber un sistema totalitario, oligárquico, colectivista, como el de Venezuela, o peor, porque ellos se basan en el post-marxismo. Hay un argentino que se llamaba Ernesto Laclau, que se puso a estudiar el populismo peronista, siendo fascista, y consiguió el híbrido gramsciano de Gramsci y de Laclau en un nuevo sistema, que es el que están aplicando toda esta gente, y esto es la piedra angular del pensamiento del partido Unidas Podemos. Entonces es la unión del populismo peronista con el post-marxismo y la hegemonía, ojo, hegemonía gramsciana. Se busca la hegemonía en todo. Ellos creen que ya la tienen y por eso le dicen: ustedes nunca se volverán a sentar en el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser hegemónicos. Y ya tenemos un status quo que nos permite tal cosa. Entonces, como yo tengo las dos nacionalidades, siempre las tuve, como español-venezolano, venezolano-español, la sensación que yo tengo aquí es una sensación de déjà vu permanente. ¿Por qué? Porque esto ya lo he vivido. Y viene el complejo de Casandra. Va a pasar esto. No, es que esta no es Venezuela. Lo que nosotros le decíamos a los cubanos, a los chilenos, a los polacos, a los húngaros, a los checos que nos lo decían, y nosotros: no, eso no puede ser, esto es distinto. Y no lo es. Mi abuelo se tuvo que ir de España porque en la guerra civil él era del POU. Se tuvo que ir a Venezuela y yo me tuve que ir de Venezuela. O sea, a él lo echaron por ser comunista, trotskista, y a mí me echaron por no serlo. Entonces es una cosa paradójica. Entonces, lo peor de todo es que son los mismos protagonistas. Cuando yo veo a la gente de Unidas Podemos, yo los veía en la UCB y los veía en los mítines que hacen en Caracas. Ellos son coautores materiales de la tragedia venezolana. Es así. El señor Monedero, Errejón, Iglesias, el Jesucristo de la economía, que se llama Serrano Mancilla, que es el padre de la economía cristiana, cosa que asusta cuando uno ve una encíclica como la de Tutti Fratelli. Y después, y más nosotros los venezolanos, y más nosotros los de la Fuerza Aérea, que tuvimos metido en la escuela superior por años, al actual superior de los jesuitas que está en España, que es venezolano, que es el Papa Negro. Y bien, bueno, hay dos papas rojos. Sosa Legán. Sosa Bascal. Arturo Sosa Bascal. Y hay otro que se ha logrado escapar, desenredarse de cuantos ataques de pedofilia le han hecho, porque no se lo han hecho solo en Venezuela, que se llama Edgar Peña Parra, que trabaja en la parte diplomática vaticana. Estamos viendo muchas similitudes en el proceso chavista. ¿Cuáles son las concomitancias que encuentra usted, señor Pedrosa, de lo que está pasando ahora en España con respecto a lo que pasó en Venezuela? Bueno, primero te voy a hacer una pregunta producto de mi incipiente llegada a España, ¿no? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en España es Su Majestad el Rey. El Rey, Bravo, jefe del Estado. Jefe del Estado. Eso es un punto importante que puede ser diferenciador, ¿ok? Porque Chávez, siendo militar, conocía las carencias de las Fuerzas Armadas
y lo primero que hizo fue un invento que se llamó Plan Bolívar 2000, que era inyectar ingentes sumas de dinero a unidades militares para que hicieran trabajos en escuelas, pero por ahí corrompieron a las Fuerzas Armadas. Entonces llegó un momento en que para un militar era más rentable acercarse a la brasa del poder que hacer carrera militar. Y hablando de esa inversión o de haber invertido la pirámide, en realidad en las Fuerzas Armadas no es que se volteó la pirámide, sino que expandieron la punta de la pirámide. Antes la Fuerza Armada era una institución totalmente piramidal, ¿verdad? Ahora hay alrededor de, en una Fuerza Armada que no alcanza los 120.000 hombres, hay alrededor de 3.000 generales y almirantes, lo cual reduce la majestad de un general a tener cada uno 40 hombres bajo su cargo. O sea, eso es lo que tiene un teniente comandante de pelotón. Total que era de esperarse que pasara esto con las Fuerzas Armadas, y por eso hago esta diferenciación y luego voy con las similitudes. Porque durante la década de los 60, y fue ampliamente estudiado e incluso en escuelas de guerra de otros países, la única Fuerza Armada que durante la década de los 60 le pateó el trasero y expulsó a los comunistas de su territorio fueron las Fuerzas Armadas venezolanas. Se crearon las brigadas de cazadores con el general que le llamaban Otto hay leyendas, hay historias legendarias de heroísmo de los militares venezolanos. Y sabiendo eso, Chávez tenía que destruir, antes que cualquier otra institución, a las Fuerzas Armadas. Eso espero que Su Majestad Don Felipe no tenga vocación de Alfonso XIII. El problema es que los nombramientos de las cúpulas militares y del generalato se producen a través de decisiones del Consejo de Ministros. Bueno, pero tú sabes que Rafael Correa, y algunas de esas cosas yo las explico en este libro, Así se exportó la revolución. Rafael Correa en Ecuador, yo tengo un compañero de la Armada que es ecuatoriano. Rafael Correa en Ecuador intentó hacer lo mismo, pero entonces el problema es cómo llegan los nombres de la cúpula militar al Consejo de Ministros. Rafael Correa quiso designar a dedo unos generales y los comandantes de cada fuerza se le pararon enfrente y le dijeron: mire, presidente, usted los elige, pero de esta terna que nosotros le proponemos. Recuerde, señor presidente, que este país tiene una larga tradición de golpes de Estado. No se ponga a inventar, porque estos son los 3 que usted puede escoger. Y entonces Correa aceptó. Como para no extenderme más y desarrollar esto en otra oportunidad, aquí hay un problema que también se verificó en Venezuela, y eso sí es muy grave, de pérdida de identidad. Y eso ha sido un proceso paulatino, deliberado, llevado consecuentemente desde los medios de comunicación y desde las universidades. Eso está pasando en España y acabamos de ver la prueba empírica de la pérdida de esa identidad en Chile. ¿Por qué? Porque hay una clase política de derecha que se ha conformado con eso de que dato mata relato. Y eso es lo que decía Axel Kaiser y eso era lo que decía Piñera en Chile. Y es mentira, al electorado se le vende un relato porque pocos saben de los datos. Y pueden estar comiendo basura, pero siempre que venga un demagogo a ofrecerle una utopía, una esperanza, van a irse detrás de ese demagogo. Don William Cárdenas, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que yo soy amigo para entender el presente, remontarnos al pasado. ¿Cómo se explica lo que pasó en Venezuela y cómo se puede explicar lo que estamos viviendo en España, ¿no? Y eso nos va a permitir, como decía el general hace un momento, entender mejor el presente y posicionarnos mejor hacia el futuro. Nosotros estamos ante un hecho geopolítico que se remonta a finales del siglo XX, ¿no? A la caída del muro de Berlín, a la perestroika, al glasnost, y en ese momento voy a utilizar una palabra que está muy en boga. En ese momento se produce el rebrote del comunismo. El rebrote del comunismo. Y el rebrote del comunismo se instala en aquellos países en donde esa semilla puede germinar más fácilmente.
Se reúne el Foro de Sao Paulo, se organizan las fuerzas de izquierda y, por supuesto, Venezuela, el país que siempre fue el sueño de Fidel y por el cual, bueno, las Fuerzas Armadas libraron en la década de los años 60 y 70 una durísima batalla. Bueno, pues el país que siempre fue apetecido por Fidel se convirtió en el objetivo para instalarse en Venezuela. Instalarse en Venezuela ha significado para estos grupos de izquierda nada más y nada menos que en el desfalco de PDVSA, en las cifras que expertos ofrecen acerca de a dónde ha llegado el monto del desfalco de PDVSA. Bueno, pues alcanza los 300.000 millones de euros. O sea, una cifra que ha sido una cantidad suficiente para crear partidos políticos, para financiar partidos políticos, pero no solo en América. En América se creó el ALBA, ¿verdad? Los grupos que organizó Chávez en torno a su poder, pero también en Europa. Han tratado y han financiado en Grecia, en Italia y, por supuesto, en España. Así como Venezuela era el ojo derecho de Fidel, España se convierte para esta izquierda, que no es la izquierda aquella romántica, no, esta es una izquierda que se vincula con el terrorismo, con el narcotráfico y que se asocia a esa entidad de países parias, ¿no? Siria, Cuba, Nicaragua, los países que integraron el ALBA en su momento, Bolivia, la Argentina de los Kirchner, y entonces todo eso se convierte en una alternativa. Esa alternativa ve en España la posibilidad de proyectar ese mecanismo y esa historia que vienen manejando, proyectarla hacia Europa. ¿Y cuál es la clave para alcanzar esto? La clave es una crisis económica. Y aquí empezaron los problemas el año 2010. El año 2010, con la crisis el 2008 se produjo la crisis financiera internacional, el 2009 explotó la burbuja inmobiliaria en España y caímos en una situación económica bastante complicada. Ese fue el momento. En Venezuela, en el año 83 se produjo el Viernes Negro. A los 6 años, en 1989, el estallido social, porque una crisis económica mal manejada te conduce a un estallido social y a una crisis social. Y hoy en día estamos viviendo en España un proceso muy, muy parecido al que vivimos en Venezuela. Crisis económica, ruptura del bipartidismo, la clave para que emerjan los populistas que solo saben hacer eso, populismo. O sea, generalmente son unos grandes ignorantes y lo que menos pueden hacer esos señores es manejar países en crisis. Sin embargo, los pueblos aceptan su liderazgo y se van detrás de estos señores. Aquí lo estamos viendo. En Venezuela se produjo la ruptura del bipartidismo. Acción Democrática y COPEI se rompieron en pedazos. Aquí tenemos dos PSOE. Tenemos el PSOE de Sánchez y el PSOE de Felipe González. Y tenemos una derecha fraccionada también. Entonces, todo esto va generando el ambiente que nos permite llegar a este punto. Y se van produciendo pasos que pasan por controlar diversos estamentos, controlar las Fuerzas Armadas, controlar el Poder Judicial, controlar los medios de comunicación, evitar que haya separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Una pequeña pausa y seguimos dando esos pasos que ya se dieron en Venezuela y que se empiezan a dar en España. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El régimen chavista, una de las primeras cosas que hizo fue controlar el poder judicial, algo que en estos días en España nos suena curiosamente de actualidad. Eso le permitió dominar otros poderes del Estado y en marzo de 2017 Venezuela se quedaba sin poder legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Gobierno, despojó de competencias a la Asamblea Nacional, que tenía mayoría de la oposición, argumentando que estaba en desacato. La Sala Constitucional del Tribunal asumió las funciones del Parlamento, un golpe en toda regla que permitió a Nicolás Maduro hacerse con atribuciones especiales en materia penal, militar, económica, social, política y civil. A partir de ese momento hubo dos parlamentos, uno oficial del régimen chavista, la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea original presidida por Juan Guaidó, que el 23 de enero de 2019 se juramentó como presidente encargado del país en sustitución de Maduro, generando un gobierno paralelo en la nación.
Juan Guaidó fue reconocido como legítimo presidente de Venezuela por la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y los gobiernos de los países que ahí en el mapa pueden ustedes ver en color azul: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Australia, por ejemplo. En color rojo vemos los países que no lo reconocen, como Nicaragua, Cuba, Surinam, Rusia, China, Irán, Turquía o Sudáfrica, que mantienen su apoyo a Nicolás Maduro. En una posición intermedia, los países en color azul claro o en gris, como el caso de México, por ejemplo. Expertos politólogos tratan de advertir de que el gobierno socialcomunista de España sigue pasos muy similares al del chavismo: control del poder judicial, dominio de los medios de comunicación, purgas en las Fuerzas Armadas, intervención de todos los aspectos de la vida civil y superioridad en el poder legislativo desde su posición de fuerza en el Ejecutivo. En Venezuela, los magistrados del Tribunal Supremo tuvieron que exiliarse para constituir su corte en el exilio. Desde el extranjero han condenado de manera simbólica a Nicolás Maduro por un delito de corrupción. 18 años y 3 meses de reclusión. Por el delito de corrupción propia se impone la sanción de la multa de 25 millones de dólares. Por el delito de legitimación de capitales, debe resarcir a la República la cantidad de 35.000 millones de dólares. Tenemos comunicación con el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, don Miguel Ángel Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece la situación que estamos viviendo en España desde que Podemos forma parte de nuestro gobierno? Bueno, forma parte de una escalada que está ocurriendo no solo en España, sino en otros países del continente americano, donde están tratando de recuperar esta izquierda que tiene como propósito controlar el poder y controlar a la ciudadanía para limitarle sus derechos mínimos y, por supuesto, perjudicar su calidad de vida. Está replanteándose su lucha y está ocupando espacios. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, que a 9 meses de un rechazo total por parte del pueblo hacia Evo Morales, que forma parte de este maligno, como yo le llamo, ahora resulta que hay un proceso de elección en donde no hubo fraude ni ninguna inconsistencia. Lo que está ocurriendo en España, yo particularmente lo he venido señalando en tu programa, tiene que prender las alertas, las instituciones tienen que atender al llamado que se está haciendo, sobre todo ustedes como censores de comunicación, para cuidar la institucionalidad, porque lo que están buscando es controlar el poder. Pronto van a querer ya cambiar la Constitución española. Señor Martín, ¿hasta dónde llegan los vínculos que Podemos mantiene con el régimen chavista en Venezuela? Son socios con el régimen cubano, son socios del régimen de Nicaragua, es el grupo Puebla, es el grupo que integra el Foro Sao Paulo, no es nada que está oculto, porque incluso ellos ya lo publicitan, y Podemos forma parte del grupo Sao Paulo, que tiene una finalidad de controlar el poder político en España y en otros países del continente americano. Ustedes, desde el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, han estado investigando esos vínculos. Incluso en la investigación a través de la constructora Odebrecht han detectado pagos que se pueden haber hecho a gente de Podemos. Eso les ampara a usted la justicia universal para investigarlo y han informado incluso a las autoridades españolas. ¿En qué punto se encuentra? Sí, bueno, estamos en un punto de stop, lamentablemente, porque las autoridades españolas no han avanzado como deberían avanzar ante el cúmulo de pruebas que se han recibido y de hechos que ya son de conocimiento público de las relaciones que tenía este grupo de Podemos incluso antes de ser un partido político. Yo estuve, nuevamente lo ratifico en tu programa, yo estuve en el Senado español y llevé el testimonio de cómo este grupo político, cuando ni siquiera era partido político, organización política formal, ya estaba en Venezuela y tenía contratos económicos con PDVSA, con Bandes,
con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Instituto Venezolano del Seguro Social, y así hemos descubierto cómo también en Ecuador y en Bolivia y en Brasil utilizaban los mismos mecanismos para obtener dinero y de esta manera crear esta organización política y reforzar su hegemonía en Europa a través, por supuesto, de España. Don Miguel Ángel, aquí en España siempre hemos sabido que existían contactos de Podemos con el régimen chavista, pero no sabíamos hasta qué punto existían también por parte del Partido Socialista. Desde que Delcy Rodríguez vino a España y fue recibida por el ministro Ábalos, tenemos más que sospechas. ¿Ustedes qué creen? Bueno, no te puedo... Yo te hablo con hechos y con pruebas. Yo puedo decir que Podemos está involucrado en una trama criminal conjuntamente con los regímenes que están en el continente americano. Y de eso tenemos pruebas, se han tratado de activar todos los procesos judiciales, tanto en España como en otros países, y vamos a seguir insistiendo porque la única forma de detener a los criminales es a través de la justicia y no a través de la política. Respetamos, por tanto, esa independencia judicial en espera de que tengan indicios, pero simplemente una opinión personal. ¿Usted cree que aquí en España se están produciendo unos pasos similares a los que se dieron en Venezuela en su día? Son los mismos que están ocurriendo. Y la oposición mantiene la misma línea de acción, que no se da cuenta de que están tratando con grupos que tienen relaciones muy cercanas con organizaciones criminales. Estos señores no van a salir con acciones de política exclusivamente. Hay que activar la acción del imperio de la ley. España, desde el año de 1978, con su constitución, ha sido un ejemplo para Europa y para América. Por lo tanto, yo aprovecho tu pregunta y tu programa para hacerle un llamado a todas las instituciones españolas para que cuiden como un bloque de constitucionalidad y no permitan que estas acciones que tienen como propósito controlar la vida de las personas en España tenga éxito. Dios mediante, eso no va a ocurrir. Don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti. Un saludo. Don William Cárdenas, el tema de la independencia judicial, tema rabiosamente de actualidad en España desde que tenemos como fiscal general del Estado a una exministra socialista y en los últimos tiempos hemos visto maniobras para querer controlar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le parece? Bueno, ese es el guión que se produjo en Venezuela, ¿no? En Venezuela, cuando Chávez tuvo un fiscal díscolo que se apartaba un poco de la línea, de las líneas y los dictados del movimiento Quinta República, bueno, pues simplemente lo mandaban a matar, ¿no? Hay un fiscal, Danilo Anderson, que murió por una bomba lapa, ¿no? Una bomba lapa hizo estallar su vehículo, pero las señales hacia el control del Poder Judicial, el control efectivo del Poder Judicial, se produjeron de una manera bastante rápida, pero no con el vértigo con el que se están produciendo aquí. Chávez, una vez que se dieron los sucesos del 11 de abril del año 2002, cuando en agosto de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia determinó que lo que había ocurrido era un vacío de poder, Chávez insultó terriblemente a los magistrados y a partir de ese momento él diseñó una estrategia para apoderarse del Consejo General del Poder Judicial y aumentó, eran 20 magistrados que habían decidido de aquella manera y Chávez simplemente aumentó a 32 el número de magistrados para tener él la mayoría de todos. ¿Qué es lo que te garantiza el control del Poder Judicial? El control del Poder Judicial te garantiza la impunidad. O sea, que nadie pueda dictar una sentencia que contraríe tus deseos o que pueda poner en peligro tu seguridad jurídica y tu estabilidad. Entonces, eso fue decisivo. Controlar el Poder Judicial es determinante. Y cuando, más adelante, bueno, se produjeron escenas en Venezuela dolorosísimas, ¿no? Oír a toda la sala en pleno del Tribunal
Supremo gritara aquello de Chávez no se va. Aquello a cualquier demócrata, bueno, pues le haría saltar las lágrimas, ¿no? Pero hubo hechos más oscuros y dolorosos, ¿no? Hubo una juez, María Lourdes Afiuni, a la que se le ocurrió dictar una sentencia en contra de los intereses del presidente. Bueno, la señora fue enviada a la cárcel, torturada, violada, maltratada. Chávez mismo pidió, ¿no? El jefe del Poder Ejecutivo pidió que la condenaran a 30 años de cárcel. O sea, con eso se estaba mandando un mensaje a todos los jueces para que entendieran que contra el régimen no se podía mover. Eso te genera el control del Poder Judicial. Entonces, allí a Chávez le costó años. Aquí vemos una deriva peligrosísima, tratando de buscar el control, porque el control del Poder Judicial es la garantía de todo, ¿no? Hay una fiscal que forma parte que era ministra de Justicia del anterior gobierno de Pedro Sánchez. O sea, caramba, de la Fiscalía se espera imparcialidad, independencia. Y bueno, ahí por lo menos esos dos principios se pueden poner en duda. Y así van ocurriendo las cosas. Pero es que todo esto forma parte de una gran farsa, ¿no? De una gran farsa. Estos comunistas, este rebrote del comunismo que arrancó en aquellos años y que pretende, bueno, ahora llegar a Europa, bueno, se disfraza, ¿no? Y llaman a esto, en Venezuela se le llamó comunismo revolución bolivariana, ¿no? Resulta que cuando Bolívar murió, Carlos Marx tenía 12 años. O sea, ¿cómo podía haber Bolívar seguido algún dictado de Carlos Marx? Es más, en una oportunidad, en 1856, que a Carlos Marx le encargaron escribir unas semblanzas para una enciclopedia. Una semblanza de Bolívar, lo puso verde, dijo de todo de Bolívar. O sea que estos señores se han disfrazado de bolivarianos. Y se disfrazan el discurso de la lucha de clases, ¿no? Ahora ya no es pobre contra rico, rico contra pobre. De hecho, uno de los líderes, Pablo Iglesias, bueno, se ha mudado a Galapagar, a un chalet extraordinariamente precioso, ¿no? Entonces, bueno, lo de ricos contra pobres como que no. Pero entonces utilizan toda esa cantidad el discurso lo derivan hacia feminismo, animalismo, género, violencia de género, todo eso, con lo que te disfrazan el discurso, te mantienen una sociedad enfrentada y todo va dirigido a el control social, porque es lo que persiguen al final. A través de carga ideológica y de la división de la sociedad. Totalmente. Señor Pedrosa, ¿cómo lo viste? Bueno, yo estoy de acuerdo con el amigo William. Lo que pasa es que no se trata de que estén derivando hacia eso. Se trata de que la nueva izquierda, en efecto, es eso. ¿Por qué? Porque en la década de los 60, después del auge que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda perdió su sujeto arquetípico. O sea, el proletariado ya no quería ejercer la dictadura del proletariado. Ya lo que quería, ya lo había absorbido el capitalismo avanzado, y entonces lo que quería era comprar una casa más grande, comprar un carro, mandar a los hijos a la universidad, y aparecen unos señores todos, unos resentidos que se le escaparon a Hitler. Qué bueno que se le hayan escapado, por cierto, ¿no? Que se agruparon en los Estados Unidos, porque todos los comunistas les gusta ir a echar a perder a los Estados Unidos. Se agruparon en una cosa que se llama la Escuela de Frankfurt. Ellos son los revisionistas del trabajo de Gramsci. Gramsci, que lo nombró por ahí el general Lonblanco, que es el que hace Gramsci básicamente lo que dice es: el marxismo fracasó porque Marx quería tomar los medios de producción. Y lo que nosotros debemos tomar no son los medios de producción, son las superestructuras. Entiéndase por las superestructuras, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación. En aquel entonces, ese sí, menos mal que lo último que escribió fue Los cuadernos de la cárcel, y ojalá no hubiese escrito nada del italiano sinvergüenza ese. Pero esta gente de la Escuela de Frankfurt, Georgi Lukács, Herbert Marcuse, Teodor Adorno,
identifican lo que ellos llaman las nuevas minorías oprimidas. Y esas nuevas minorías oprimidas son mujeres, homosexuales, minorías étnicas. Esos son la inspiración de estos movimientos feministas que depositan sus cuotas menstruales en las puertas de los templos, de estos animalistas New Age que están en contra de los toros, de los LGBT. Eso es la nueva izquierda. Su fin es el mismo. Ese fin consiste en ¿qué? En dividir a la sociedad, pero además le dan un sentido identitario, por eso necesitan romper la identidad patria. Es decir, yo no te necesito español, yo te necesito feminista, te necesito mujer, te necesito homosexual, te necesito animalista, porque así rompo las barreras de identidad nacional y lo que hago es constituirte en un gran colectivo transnacional. Eso además para el amigo William, que es internacionalista, tiene una expresión en una teoría de las relaciones internacionales que es la teoría crítica de las relaciones internacionales de Robert Cox, que dice que para llevar adelante el proyecto político del nuevo marxismo se necesita instituciones ajenas a las instituciones transnacionales. A la Unión Europea, ¿qué se le puso al lado para llevar adelante este proyecto? Open Society. Una idea que están identificadas en estas nuevas identidades de izquierda y ingentes cantidades de recursos. El peor problema de esto es que los recursos siempre son finitos, siempre se le acaban. O sea, por más que nombremos a Soros, Soros no tiene infinitas cantidades de recursos. ¿Qué hizo esta gente? Involucrar gobiernos, involucrar a los cabezas de los gobiernos, a las personas más endebles en estas cuestiones. Y entonces, a mí me da mucha risa cuando Pablo Iglesias habla de las 20 familias que son más poderosas, porque tú estás al servicio de esas 20 familias. Tú estás al servicio de la señora Ana Botín, que es la primera española invitada al Club de Bilderberg. Al servicio de esa gente es que tú estás, Pablo Iglesias. Y con ese dinero es que se promueven este tipo de cosas. General Blanco. Bueno, yo quiero aportar varias cosas. Comparto lo de la narrativa, porque ellos requieren una narrativa porque no pueden justificar su desaparición de España durante lo que duró la dictadura de Franco, salvo los comunistas, no, algunos. Y por eso ya estamos viendo que están desarrollando una especie de HISPASOC, o sea, un lenguaje español socialista. O sea, ya el toque de queda se va a llamar recogimiento espiritual voluntario. Nocturno. Nocturno, algo así, ¿no? Y lo vemos en muchas cosas. Hay muchas palabras del HISPASOC, lo de que le dije antes de gilipollos, gilipollas y gilipolles y tantas cosas, porque de verdad el medio ambiente, el racismo, el feminismo, el animalismo, la protección de la niñez, protección de la minoría LGBT, ellos victimizan esos grupos y hacen que se indignen. Y estos grupos, al caer en el plano emocional, ellos los manipulan para los objetivos políticos que ellos tienen. Disculpe, solo un inciso. Es que no es solo lograr la victimización de esos grupos, sino que lograr en la mayoría sentir culpabilidad alguna hacia esos grupos. Sí, entonces, por eso es que viene esa necesidad tan grande de la narrativa de secuestrar el pasado. En el caso venezolano, empezaron con el fiscal y con el defensor del pueblo, que después terminó, los venezolanos le decían el defensor del puesto, no del pueblo, ¿no? Entonces vino el caso de la jueza Afiuni, terminaron con el Consejo de la Judicatura, y el jefe actual del Tribunal Supremo estuvo en la cárcel sentenciado 2 veces por homicidio, porque era un mal policía, y ahora es un magnate casado con una miss. Una de las formas que estos neomarxistas hacen las cosas es cuando no pueden secuestrar una organización, automáticamente crean una organización paralela. Entonces, por lo menos, el señor Ledesma, que fue alcalde de Caracas, inmediatamente le ponen muy cromwelliano, un protector. Y ese protector es el que le dan el dinero. Y le quitan el presupuesto. Y una de las cosas más importantes, y antes que se me vaya a olvidar, es que ellos prefiguran, tal como pasa en Corea del Norte, como pasa en China, como pasa en Rusia,
como pasa en esa clase de países, ellos prefiguran el interlocutor político con el que se van, con el que quieren negociar. Entonces uno ha visto, yo he visto, un espectáculo terrible que hubo hace poco, y lo que se hizo fue una huida hacia adelante para que no lo fueran a acusar de fascista, porque aquí eso tiene un peso tremendo. Aquí es el peor insulto, que a uno le llamen facha. Exactamente. Entonces, yo tengo que decir y hablar mal de todo, inclusive decir cosas que ayudan al avance neomarxista para que no me digan facha. Eso es terrible. El enemigo final, el seguro de vida que tiene la revolución, entre comillas, venezolana, es la guerra civil. O sea, ese es el seguro de vida. Por eso yo tengo un ejército regular, tengo unas reservas y tengo una milicia. Y tengo 4 o 5 formas de hacer oficiales distintos para evitar que haya mentalidad corporativa y unión y ese tipo de cosas. Y aquí hay que tener muy claro quién es el enemigo percibido por la izquierda neomarxista. Y por supuesto, hay ahí varios obstáculos. El primero es la monarquía. El segundo, parece mentira, es el euro. Y el tercero es que de una forma u otra, hasta el día de hoy, la estructura moral de las Fuerzas Armadas de España son las que son. Pero eso es una cosa, como se demostró en Venezuela, en la Argentina, y probablemente Dios quiera que no, lo vamos a ver en Chile. Eso es muy fácil de subvertir. Contamos con esos elementos de protección general, estamos de acuerdo, pero sin embargo los pasos se van produciendo. Mencionábamos eso, la Fiscalía General del Estado, este intento que ha habido de injerencia en el Consejo General del Poder Judicial, los medios de comunicación, algunas purgas en la cúpula de los ejércitos, de la Guardia Civil recientemente. O sea, los pasitos se van produciendo. Completamente, ¿no? Completamente. Y quizá tenemos sensación de que esas garantías nos salvaguardan y a lo mejor somos inconscientes del auténtico peligro. El peligro es manifiesto. Yo a esta gente yo no los calificaría dentro de categorías de la teoría política, si son delincuentes. O sea, no nos olvidemos que el gobierno venezolano hoy en día es una organización criminal que negocia, se mantiene con los dineros del narcotráfico, con vínculos con el terrorismo, la venta ilegal de oro. O sea, aquí tenemos que saber perfectamente ante quiénes estamos. Y estos señores de Podemos, a los que conocemos desde hacía 20 años, ¿verdad? Porque la primera camada que llegó de la fundación, el Centro de Estudios Políticos y Sociales. Los venezolanos los conocimos primero. No, primero. Españoles. Pero es que llegaron a Venezuela, llegaron Rubén Martínez Dalmao, Roberto Viciano, Víctor Río, todo ese grupo fue la primera camada. En la segunda camada vinieron Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, el Jesucristo Juan Carlos Bestringe, la señora Jorge Bestringe. Bueno, Juan Carlos Bestringe, el de la economía. Jorge Bestringe. Perdón, Jorge Bestringe. O sea, nosotros los conocemos. Los conocemos y sabemos perfectamente que tienen vínculos con un gobierno y han estado con oficinas en el Palacio de Miraflores, un gobierno que tiene una organización de narcotráfico que se llama el Cartel de los Soles, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar? El general Carolina Vescanza, correcto. Vescanza. El general señalaba hace un momento de que para nosotros son coautores del crimen que se ha cometido en Venezuela. Por supuesto que lo son. Intelectuales y materiales. Son coautores y cómplices. Por eso es que para nosotros es muy difícil verlos en la televisión, recibir un tratamiento de demócratas. Pero si no lo son. Y encima dan clases de demócratas si no lo son. A los demás. Ahora hay algo fundamental. Es más, en su grupo está el tercer hombre. El tercer hombre en Podemos es Enrique de Santiago. Enrique de Santiago fue el abogado de la FARC en las negociaciones del gobierno colombiano con la guerrilla de la FARC en La Habana. Bueno, este es el hombre que hoy en día es vicepresidente de la Comisión de Reestructuración Española. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El peligro es latente,
El peligro es latente y yo creo que cualquier cosa que digamos en relación a esto se queda corta, realmente se queda corta. Yo temo a dónde pueden ir a parar los recursos que vendrán de Europa. Ya de entrada el presupuesto está destinado, todas las partidas van dirigidas a gasto no productivo. ¿A dónde irá a parar ese dinero? A robustecer esos grupos y que esos grupos luego te compren medios de comunicación. Pero te intervengan en la estructura, o sea. Pero aquí hay algo más grave, Javier. No sé cuánto tiempo nos quedará en este segmento para abordar esto. Porque nosotros estamos diciendo, bueno, que aquí hay unos tipos malos, que son muy malucos y sí, son unos tipos malos y son maluquísimos, son bellacos, o sea, una cosa, pero es que a veces los que creemos que son buenos no son tan buenos, ¿verdad? Porque ahí el general Lón Blanco decía, ellos prefiguran con quién es su interlocutor. Bueno, Venezuela, producto de un modelo rentista desde el 58 hasta el 98, que ese modelo rentista no cambió, ese modelo se profundizó en torno a la renta petrolera. Y yo veo la réplica de ese modelo de la renta petrolera en España, ¿en qué? En la configuración del Estado de las Autonomías, donde ahí los partidos chupan como les caiga, o sea, sí voy haciendo el símil, ¿no? Pero entonces ese modelo de dependencia rentista, que hay un politólogo venezolano, tal vez el más brillante de todos, Juan Carlos Rey, que lo escribe en La crisis de la democracia venezolana y el Pacto Populista de Conciliación de Élite, eso que ocurrió entre ADE y COPEI mutó y el chavismo escogió a su oposición y Venezuela ha sido engañada durante 20 años con una oposición que nunca se opuso, que lo único que aspiraba era usufructuar el mismo modelo económico porque ellos habían sido los desplazados. Ojo, cuidado, y España está configurando, porque ¿saben qué? Detrás de esto hay un proyecto nacional, un proyecto transnacional, quise decir, de ese proyecto transnacional, el abanderado en España es Unidas Podemos. El mascarón de proa, ¿verdad? La imagen que le pusieron a Unidas Podemos para ejecutar ese proyecto transnacional es el tipo mascaradura de España, que se llama Pedro Sánchez Castejón, con un partido de tradición. Era importante esto. Tiene que ser un partido legitimado en el tiempo por los españoles, que es el PSOE. Pero yo no sé si habrá, además de, por supuesto, etarras, separatistas, terroristas y toda esta gente, yo no entiendo la posición actual del que supuestamente era el partido líder de la oposición. Pero es que el PSOE de hoy no tiene nada que ver por supuesto, con el PSOE entonces y el propio Felipe González y el propio Alfonso Guerra lo han denunciado. Es que entonces la posición del PP obedece eventualmente a dos cosas. O se han cuadrado con el lado de los negocios que se generan en torno a este proyecto transnacional o no han entendido la naturaleza del enemigo que tienen enfrente. Una de las dos. O ya están de ese lado o aún no han entendido el problema en el que está metido este país. Sí. ¿Me permite apuntar una cosa que es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla, porque hablamos de Pedro Sánchez y resulta que Pedro Sánchez le entregó la llave de la gobernabilidad de España a Pablo Iglesias. Al que tanto había dicho que le quitaría el sueño convivir con él pero en eso lo hizo es que es muy sencillo, ¿no? Pero para entenderlo mejor, mira, Javier, imagínate que tú me des la llave de tu casa a mí y que cada vez que tú quieras ir a tu casa me tengas que pedir la llave. Javier, llega un momento en el que tú dependes de mí. Yo soy el que realmente tengo la llave de tu casa. Y ese es el grado de dependencia que se produce ahora. Claro. Y todo esto debemos aderezarlo con el control de la información. Una información en la que llámese, bueno, ley mordaza, combatir los bulos, evitar cosas extrañas en medios de comunicación,
¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Control absoluto en Venezuela? ¿Algo similar a lo que pretende en España? Pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.